Estos son algunos de los protocolos que implementan servicios en la capa de transporte, es decir, son servicios que se prestan a la capa de aplicación. Tenemos dos protocolos fundamentales que es el TCP y el UDP, TCP Transfer Control Protocol y UDP User Datagram Protocol. Algo que caracteriza al TCP es que me provee un transporte confiable, es decir, que cuando un paquete sale de un emisor o de quien envía los datos, ese paquete se garantiza va a llegar al otro extremo, pues a no ser de que haya un caso excepcional, pero en general lo que se va a garantizar, lo que se busca dentro del servicio TCP es que los datos salgan de un emisor y lleguen al receptor. Control de flujo es evitar, o lo que busca el servicio TCP, es evitar que un emisor que está enviando muchos datos vaya a abrumar a un receptor muy lento. Por ejemplo, tenemos seguramente los servidores de Google que son súper rápidos gestionando información y lo que queremos es que le envíe tanta información a un pobre dispositivo móvil que le hizo una consulta, una búsqueda y tanta información le llegue que colapse a ese dispositivo móvil. Control de congestión tiene que ver más bien no con abrumar las partes, los puntos finales, sino evitar que se genere tráfico o una congestión dentro del núcleo de la red. Es decir, a través de los switches o de los enrutadores. De otro lado, no provee nada relacionado con la temporización, es decir, que haya un mínimo de espera entre los paquetes que se envían o que haya un mínimo de ancho de banda efectivo para transmitir o se me garantice la seguridad de los datos que estoy enviando. Eso no lo provee el sistema TCP. Y es un sistema orientado a conexión. Es decir, que para que las partes se puedan comunicar, primero se establece un canal de comunicación entre un cliente y un servidor. De otro lado tenemos el servicio UDP que me da una transferencia no confiable de los datos, es decir que un cliente o un emisor empieza a transferir los datos, pero el protocolo no me dice nada acerca de si llegó el dato correctamente o no. No provee entonces confiabilidad en los datos, no hay control de flujo, es decir que un emisor rápido puede saturar a un receptor lento, no me provee nada relacionado al control de la congestión, es decir, yo puedo enviar datos UDP a una red que está congestionada y lo que logro es congestionar más la red. En general no me da absolutamente nada y es más bien como un servicio de la capa de red en la capa de transporte. Ahora, ¿por qué si no me provee prácticamente nada es importante o debemos preocuparnos de UDP? Bien, pues una razón por la cual UDP es importante es porque hay cierto tipo de aplicaciones que funcionan bien así como es los audios. Además, hoy en día encontramos que las redes son cada vez más capaces de llevar altos volúmenes de información. Luego, la congestión de red pareciera que no es un problema. Entonces, por eso es que hay aplicaciones como las de video, como streaming, Netflix, pueden usar UDP, YouTube puede usar UDP, los juegos en línea pueden usar UDP. Este aspecto de crear una conexión entre las partes que me obliga TCP para poder utilizar canales TCP, pues a veces no es tan beneficioso para tener una comunicación dinámica entre un cliente y un servidor. Entonces, por eso servicios como UDP pueden resultar atractivos. Aquí vemos una gráfica en la cual podemos ver cómo algunos protocolos de aplicación utilizan ciertos protocolos de la capa de transporte. El correo electrónico espera que la información sea confiable, entonces funciona muy bien TCP. El acceso a terminal remota también utiliza TCP. La web utiliza TCP. Transferencia de archivos TCP. En algunos casos el streaming puede utilizar TCP, pero UDP también es posible. La telefonía en Internet puede usar TCP o UDP porque algunas veces estas aplicaciones pueden vivir con fallos. Entonces no es fundamental que siempre haya una garantía en la entrega de los datos, sino que más bien haya una dinamicidad de forma que los datos viajen lo más rápido posible a través de la red. ¿Cómo logramos asegurar la información de las aplicaciones? Ya que TCP y UDP no me da encripción de los datos, sino que más bien
todo lo que tiene que ver con información confidencial la envía totalmente limpia a través de la red. Bien, existe entonces algo que es el SSL, que es una aplicación, o sea, está en la capa de aplicación, no está directamente sobre la capa de transporte, es decir, no es un servicio de la capa de transporte, sino que es más bien un módulo que está en la capa de aplicación y que la pueden utilizar las aplicaciones antes de poner los datos sobre la capa de transporte. Entonces, el SSL, que quiere decir Secure Socket Layer, o una capa de socket segura, me provee que los datos se encripten a través de TCP, que haya integridad de los datos y que se autentiquen los puntos finales, es decir, el servidor y el cliente, o los esquemas de peer-to-peer, los pares se integran. Como les mencionaba, entonces los SSL son librerías, los cuales hablan con la capa de transporte. Lo que me garantiza entonces el SSL es que información crítica, confidencial, se, eh, se confunda o se enrede de manera que quien escuche la información no pueda entender lo que se está enviando. Por ejemplo, passwords, es importante que eso no viaje claro a través de la red.